Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, le hicieron al Señor Jesús una pregunta malintencionada acerca de quién sería esposa en la resurrección, una mujer que se había casado 7 veces. Comenzó el Señor Jesús diciéndoles que ni entendían las Escrituras ni el poder de Dios. Después de explicarles que no hay matrimonios en el cielo, el Señor Jesús les dijo lo siguiente: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 32. El énfasis del Señor Jesucristo en esa declaración estaba en el tiempo del verbo yo soy. Abraham, Isaac, Jacob estaban espiritualmente vivos en el tiempo cuando el Señor Jesús hablaba. Y un día volverían a reunirse o a unirse con sus cuerpos glorificados en la resurrección de los muertos. Les estaba diciendo en efecto el Señor Jesús que al presente, que en ese mismo momento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso era cierto, hermanos, porque hay vida después de la muerte. El Señor Jesucristo estaba diciendo en otras palabras: yo soy el Dios de ellos ahora, porque ellos viven. Hermanos, las Sagradas Escrituras no son teóricas, no son de poca práctica o de poca irrelevancia, como algunos piensan. Debido a que los saduceos negaban la resurrección, ellos no podían ni siquiera pensar, ni mucho menos vivir rectamente, como es obvio por su respuesta que ellos daban a la obra y a la vida de Cristo. Y esto es sencillo y fundamental a la vez, porque la doctrina correcta está relacionada de forma inseparable con el comportamiento moral correcto. Ellas están unidas de una manera inseparable, hermano. La verdad de las Escrituras no es algo que Dios dio para conversación entre los teólogos, no es algo que Dios dio para que fuera resumida en credos y confesiones de fe. Las verdades de las Sagradas Escrituras, el Señor nos las dio para que nosotros podamos vivirla personalmente, teóricamente, prácticamente, hermanos. Cuando se niega la verdad, hay unas terribles consecuencias morales y también espirituales. Negar la resurrección de los muertos es en efecto
negar la necesidad de un comportamiento recto. De alguna manera, hermanos, el hecho de que nosotros creamos que hay resurrección de los muertos, de que ciertamente un día nosotros resucitaremos, esto debe de alguna manera alentarnos a nosotros a vivir de tal manera aquí que podamos nosotros honrar y glorificar a Dios. Porque aquí de alguna manera nosotros vivimos preparándonos para lo que será la eternidad con el Señor. Así que la enseñanza principal del apóstol Pablo en los versículos 29 al 34 del capítulo 15 que acabamos de leer es la siguiente: que si nosotros eliminamos la resurrección, es decir, si negamos esta verdad tan crucial y tan maravillosa a la vez de la resurrección, de la obra redentora de Dios, nosotros nos quedamos sin una de las más grandes motivaciones que el Señor dio, que nos ha dado para que nosotros podamos acudir a Cristo y para que nosotros podamos vivir por Cristo. Así que, por tanto, el apóstol Pablo señala en estos versículos que acabamos de leer 3 poderosos incentivos que nos proporciona la resurrección. Y el primero es un incentivo para la salvación. El segundo es un incentivo para el servicio. Y el tercero es un incentivo para la santificación. El primero de ellos es para los incrédulos y los otros 2 son para los creyentes. En esta tarde solamente vamos a ver el primer incentivo. El tema a desarrollar es los incentivos que nos proporciona la resurrección. Y el primer incentivo es un incentivo para la salvación. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Vale, lo primero que debo decir con respecto a este texto que acabamos de leer, del versículo 29, es que es uno de los versículos más difíciles en todas las escrituras. Y tiene muchas posibles interpretaciones que de alguna manera son legítimas. Sin embargo, ha sido también este versículo 29 también usado para apoyar muchas ideas extrañas y heréticas. El intérprete sincero y cuidadoso de las Escrituras puede estudiar las varias docenas de interpretaciones que se dan o que se han presentado con respecto a este texto y todavía no ser tan dogmático en ello acerca de lo que quiere decir este versículo. Pero podemos sí ser dogmáticos en base de la enseñanza clara de otras partes de las Escrituras acerca de alguna de las cosas que no significa este versículo. Y eso es lo que vamos a mirar de alguna manera. ¿Qué no significa este versículo? Y en cuanto a la verdad de lo que significa, hermanos, solo podemos imaginarlo de alguna manera, puesto que su sentido ha quedado de alguna manera sumido en una dificultad. Bueno, son varios. Cuando usted se acerca a las Escrituras, cuando usted mira a algunos intérpretes, varias personas dan y reconocen la dificultad de lo que pudiera estar enseñando el apóstol Pablo aquí con respecto a eso. Así que podemos estar seguros, hermanos, de que ciertamente, por ejemplo, ¿de qué nos enseña este versículo? Versículo 29. Y lo primero que debo decir con respecto a esto es que no enseña el bautismo vicario. Este versículo no está enseñando
el bautismo vicario o el bautismo representativo por los muertos, como lo afirmaron algunos antiguos herejes gnósticos, tales como Marción, que es el padre del gnosticismo, o por la iglesia de los mormones en la actualidad, que la iglesia de los mormones en la actualidad creen y enseñan acerca de esta doctrina. En cuanto a este versículo, es su base para enseñar acerca del bautismo vicario o representativo por los muertos. Bueno, yo digo, nosotros creemos por las Escrituras de que este versículo no enseña el bautismo vicario o representativo de los muertos. Pablo no enseñó en las Sagradas Escrituras que una persona que ha muerto puede ser salvada o puede ser ayudada de alguna forma por otra persona que se bautiza en su nombre. Esto es algo, amados hermanos, que no vemos en las Sagradas Escrituras. De hecho, una de las reglas de interpretación bíblica es que un pasaje oscuro debe ser interpretado a la luz de los versículos que de alguna manera se relacionan, que son claros. Y la verdad es que las Escrituras dan mucha claridad con respecto a esto en otros versículos y nos enseñan que una persona que ha muerto no puede ser salva o no puede ser ayudada de alguna forma por otra persona que quisiera bautizarse por ella. Enseñan las Escrituras es que es ahora el tiempo de salvación, es mientras estamos en esta tierra. Porque si ahora no crees, amigo, si ahora no pones tu confianza en Cristo, después de muerto no va a haber nada que te salve. Pueden orar mucho por ti, pueden creer mucho por ti, pueden hacer muchas cosas por ti, pero la Biblia no enseña que serás salvo si no creíste antes de morir. La regeneración bautismal, como la llaman algunos con respecto a esto, la regeneración bautismal, la idea de que alguien es salvo cuando es bautizado o que el bautismo es de alguna manera necesario para la salvación, hermanos, no es bíblica. No hay tal cosa como una salvación por obras. El bautismo no salva a nadie. Nosotros hemos estudiado acerca de esto. No hay algo como una regeneración bautismal. Incluso, si usted se bautiza y no cree en Jesús, usted no es salvo. Usted no puede creer que por el mero hecho de ser bautizado usted ya es salvo. La Biblia no enseña eso. Eso no es bíblico. De hecho, me decía en estos días una persona, la cual ha estado hablándole acerca del Evangelio, y ella, pues, teniendo algunos conceptos erróneos con respecto a ciertas cosas que ha escuchado en algunas iglesias, me dijo: Edison, ¿cómo puedo? O sea, yo quiero ser bautizada, me decía ella. Yo quiero ser bautizada. Porque ella cree, o creía, eso espero, que el bautismo es para salvación. Entonces me tocó explicarle acerca de este tipo de cosas. El bautismo no salva a nadie. Esto no es bíblico. La idea de un bautismo vicario o representativo está todavía más lejos de la verdad bíblica. Hermano, si no puede salvar, y la Biblia enseña que no salva el bautismo a alguien en vida, ¿cuánto menos entonces el bautismo en representación vicaria por los muertos? Esto está más lejos de las Escrituras todavía que el anterior. Si una persona no puede salvarse a sí misma por ser bautizado, desde luego tampoco puede ser salva, ni tampoco, puede salvar a otro por medio de este acto. La salvación, según nos los presentan las Sagradas Escrituras,
es solo mediante la fe, pero la fe personal en Cristo Jesús. La fe personal en Cristo Jesús. Mire, yo puedo creer en Cristo Jesús, pero si mi hijo no cree en Cristo Jesús, eso no lo salva. Él tiene que creer en Cristo Jesús. Y cada uno de los seres humanos, si quieren ser salvos, tienen que creer personalmente en Cristo Jesús. No es como algunos piensan, es que mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, entonces yo soy salvo. No, eso no me lo enseñan las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos allá. Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un texto muy conocido por nosotros, hermanos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, somos salvos por gracia. Y el medio, el instrumento que el Señor nos ha concedido para apropiarnos de la obra de Cristo es la fe personal en Cristo Jesús. Sin embargo, las Escrituras es muy claras decir en este versículo y en muchos otros más, que incluso la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús, porque somos nosotros los que creemos, eso no es de nosotros. Esto no proviene de nosotros mismos, sino que esto es un don, es un regalo, es una gracia de Dios. El hecho de que el hombre haya o pueda creer en Cristo Jesús. Incluso Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, concluimos, pues, hace una conclusión, concluimos pues, después de haber dicho todo con respecto a la salvación y demás, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cuál es la conclusión con respecto a la salvación? Que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que, queridos hermanos, esta es la enseñanza repetida y consecuente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los hombres son salvos por la fe en Cristo y no por obras. Así que usted no se salva por el bautismo. Así que esa enseñanza de que el bautismo como representación vicaria de los muertos es herética, es falsa, es contraria a las Sagradas Escrituras, hermano. Si la fe de una persona no puede salvar a otra, no hay ninguna duda de que el bautismo de una persona menos puede salvar a otra. El bautismo es solo un acto de obediencia que proclama nuestra identidad con Cristo. El bautismo es un acto de obediencia nuestra a Cristo que representa o que proclama nuestra identidad con Cristo, que nosotros estamos unidos a Cristo. Es una representación de algo que ya ha ocurrido en nosotros. Por eso el bautismo es para creyentes. El bautismo es para las personas que han creído en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, el ser bautizados en Cristo es una señal de haber sido llevados previamente a una permanente unión con Cristo. Y de esta manera, nosotros de alguna manera hemos participado también en su muerte, en su entierro y en su resurrección. Nadie se salva por el bautismo, ni aun las personas vivas, menos las muertas. El bautismo es una señal
apunta a algo que ya ocurrió en esa persona. Está mostrando al mundo y a aquellas personas que presencien el bautismo que ciertamente este acto que ven allí representativo está simplemente mostrando algo que ya ocurrió internamente en su corazón. Está unido a Cristo. Que así como Cristo murió por nuestros pecados, Él también murió por los pecados. Él murió al pecado. Él fue enterrado también juntamente con Cristo. Pero así como Cristo resucitó de los muertos, entonces Él también será resucitado para la vida eterna con su Señor. Esto es lo que muestra. De hecho, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 lo dice. Así que, querido amigo, la muerte termina con toda oportunidad para la salvación y con toda ayuda espiritual de cualquier clase. Así que no esperes que después de muerto vas a poder alcanzar salvación. Sin embargo, quiero mostrar algo con respecto al bautismo que es algo muy importante, hermano. Si bien quiero dejar claro que el bautismo no salva a nadie, eso debe quedar claro. El bautismo no salva a nadie. Sin embargo, amados, nosotros no debemos menospreciar el significado de ello y de cómo lo presenta las Sagradas Escrituras, básicamente en el Nuevo Testamento. Y yo creo que a raíz de esto, como es tomada en el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, es que se ha producido tantos errores y desviaciones de algunas iglesias que piensan que el bautismo salva. En el Nuevo Testamento, el bautismo está estrechamente relacionado con la salvación, de la que es un testimonio externo. Aunque una persona no tiene que bautizarse para ser cristiana, eso es verdad, sí tiene que hacerlo para ser un cristiano obediente, con la evidente excepción de que un creyente que no tiene oportunidad de bautizarse antes de la muerte, como por ejemplo fue el caso del ladrón en la cruz, ¿sí? O sea, ¿qué oportunidad tenía este hombre en la cruz ahí de decir, bájenme de aquí, yo voy y me bautizo? No, obviamente, este hombre, como muestran las Escrituras en Lucas 23, 42 al 43, nos dice que este hombre creyó al Señor Jesucristo y Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente este hombre creyó, ¿sí? Y así como este hombre, quizás habrán personas que no tendrán oportunidad de bautizarse antes de la muerte. Pero mientras la persona tenga la oportunidad, si realmente ha creído en Cristo Jesús, debe bautizarse. Debe bautizarse. De hecho, Mateo capítulo 28 al 19 presenta el bautismo como una parte integral de la gran comisión de Cristo para su iglesia. Cristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión incluía, entre predicar el Evangelio y discipular a las personas, el bautizar también a las personas, el que las personas fueran bautizadas. Así que en la iglesia primitiva, una persona que era salva se daba por supuesto que había sido bautizada. O sea, una persona salva era alguien ya que se daba por bautizada. Y la persona no era bautizada, al menos que la iglesia estuviera seguridad de que ciertamente esta persona era salva. Por tanto, preguntar a una persona si estaba bautizada
era equivalente a preguntarle si era salva. Mire, si usted lee detenidamente el libro de los Hechos, usted podrá darse cuenta acerca de estas cosas. De hecho, hoy leíamos en la mañana el capítulo 8 de Hechos, y quiero que notemos algo muy importante, y es algo que repiten las Sagradas Escrituras con respecto a esto. Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos allí a Hechos 8, versículo 12. Mire, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces aquí nos muestra este versículo que ciertamente estas personas se bautizaban. ¿Pero por qué se bautizaban? Porque previamente habían creído. Felipe predicaba el evangelio del reino, en el nombre de Cristo. Ellos creían en Cristo y se bautizaban. Una persona que creía se bautizaba. Y mire un poco más en el versículo 35 y 37 con el etíope, Felipe y el etíope. Porque dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, yo pregunto algo aquí, y es que, ¿en qué momento se ve aquí que realmente Felipe había hablado algo con respecto al bautismo? Es muy probable, amados hermanos, que obviamente Felipe hubiese hablado acerca del bautismo como algo fundamental. No necesario para la salvación, sino fundamental. Dice en el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, como para que no quede duda con respecto a que la salvación es por fe en Cristo Jesús y no por obra, ¿sí? Este hombre se bautizó, había agua, pero Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Creyó en el Señor Jesucristo e inmediatamente fue bautizado. Entonces, cuando nosotros vemos esto en Hechos, que nos habla acerca de la iglesia primitiva, entonces vemos que de alguna manera el bautismo estaba relacionado de alguna manera. No que el bautismo salve, hermano. Quiero tener claridad con respecto a eso. De alguna manera estaba relacionado con la salvación. Una persona que era creyente, que había creído en Cristo, era bautizada. Y una persona que era bautizada era porque había creído en Cristo Jesús. Así que si tenemos esto en mente, si damos por supuesto que Pablo estaba usando el término bautizar en ese sentido, entonces los que se bautizan por los muertos podría referirse a los que daban testimonio de que eran cristianos. En otras palabras, hermanos, se estaba sencillamente refiriendo a cristianos bajo el título de los que se bautizan, no en el acto especial mismo. Los muertos podrían también referirse a los cristianos, a creyentes fallecidos cuyas vidas fueron un testimonio convincente que llevó de alguna manera a la salvación de los que se bautizaban. Hermanos, y esta parece ser una interpretación de alguna manera razonable. No quiero ser dogmático con esto, pero no refuerza o no tuerce de alguna manera el texto en el contexto. Permítame decirlo de esta manera, hermano. El apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, obviamente con estas personas que se bautizaban por los muertos, era porque esos muertos eran personas que habían creído en Cristo Jesús. Es decir, estas personas estaban creyendo porque la vida, el testimonio de estas personas antes de morir había sido tal, incluso, muy probablemente, y nosotros hemos escuchado acerca de esto por la historia, que estos hombres, los discípulos
y muchos hombres en el pasado estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte de una manera tan valerosa que esto impactó la vida de aquellos que estaban a su alrededor. De hecho, muestra la historia de Perpetua, una mujer que creyó en el año 300 por allá, que se le pidió que negara a su Señor, que negara a Cristo. Y esta mujer fue enviada al Coliseo romano para que los animales salvajes la destrozaran allí. Y cada vez que esos animales la golpeaban y hacían de más con esta mujer podía verse un rostro, dicen los historiadores, de felicidad en esta mujer. Y cuenta la historia que esta mujer pidió unos minutos y los que estaban en el Coliseo llegaron a pensar como que se va a retratar de Jesucristo, de este hombre. Y cuenta la historia que esta mujer pidió organizarse, peinarse, presentarse lo más aceptable posible, porque ella dijo de alguna manera: no me presentaré de cualquier manera delante de mi Señor. Hermanos, esta historia y muchas historias en el pasado de personas así como enfrentaron la muerte, de alguna manera, amados hermanos, ha hecho que otras personas hayan creído en Cristo Jesús. Note que de alguna manera el apóstol Pablo muestra que el bautizar está de alguna manera asociado con la salvación. Entonces, a la luz de ese razonamiento e interpretación, podríamos pensar que Pablo pudo haber estado diciendo simplemente que las personas eran salvas y el bautismo era la señal, a causa de la vida ejemplar y testimonio de creyentes fieles que habían muerto. Hermano, no es que simplemente el testimonio los haya salvado, porque sabemos que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero el testimonio de personas que enfrentaron la muerte de la manera como lo hicieron, impactó la vida de los otros. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿para qué enfrentar la muerte de esa manera como la enfrentaban los cristianos en el pasado? Debo decir que no podemos estar seguros de que esta sea la interpretación correcta de este versículo. Y no quiero ser dogmático con esto, hermanos. Pero sí podemos estar ciertos de que las personas llegan a menudo a la salvación a causa del testimonio de las personas que ellos desean imitar. De hecho, puede que las primeras semillas de la fe fueron plantadas en el propio corazón de Pablo por el testimonio de Esteban, de cuyo testimonio y muerte, llena de confianza y amor, fue testigo el joven Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Pablo estaba allí. Usted se puede imaginar de alguna manera cómo pudo impactar ese testimonio del mártir Esteban, que aun cuando estaba siendo maltratado, asesinado, apedreado, hermano, dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Eso tuvo que haber allí impactado el corazón del apóstol Pablo. Entonces, el versículo 29 de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo puede estar afirmando la verdad de que los cristianos que se enfrentan a la muerte con gozo y esperanza presentan un testimonio muy poderoso. Mire, la posibilidad de la vida eterna, de una vida resucitada y de la reunión con los seres amados son a veces una fuerte motivación para que las personas escuchen y acepten el Evangelio. Cuando les hablamos a las personas, por ejemplo, tranquilo o tranquila, si realmente de alguna manera tu mamá o esa persona querida ha creído en Cristo, está en un mejor lugar, resucitará para vida eterna. Si de alguna manera quieres encontrarte con él o con ella, cree en Cristo Jesús y también te encontrarás con él o con ella. La resurrección, amados hermanos, la resurrección de los muertos es una de las grandes
seguridades que Dios da a los que confían en su Hijo amado Jesucristo. Para los que creen en Cristo Jesús, para todos los creyentes, la tumba no es el fin. Porque de alguna manera nosotros predicamos el Evangelio en nuestras familias. Porque queremos que si ellos creen en Cristo, nos encontraremos con ellos en la eternidad, en una vida en Cristo Jesús. La tumba no es el fin de los que creen en Cristo. En la muerte, nuestro espíritu no queda absorbido por la mente divina cósmica. Cuando nosotros morimos, vamos inmediatamente a estar con el Señor, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 23. Pablo dice, partir y estar con Cristo. Y vamos a estar como un ser vivo, individual y personal. Y no solo eso, hermanos, sino que un día nuestro cuerpo glorificado se volverá a unir con nuestro espíritu y viviremos como un ser completo. Seremos humanos completos, sin pecado, por toda la eternidad, junto con todos los que hemos amado y con los que ahora hemos adorado al Dios vivo y verdadero. Nos encontraremos, hermanos, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y que hoy adoramos a Cristo y que hoy alabamos a Cristo y que hoy obedecemos a Cristo. Nos volveremos a encontrar después de la muerte, hermanos, sin pecado. Pero otra forma en la que los creyentes muertos son usados como un medio de, por así decirlo, de testimonio para salvación, es a través de la esperanza de esa reunión, obviamente. Miren, muchos creyentes o muchas personas que han creído en Cristo han sido atraídos al Salvador a causa de su fuerte deseo de continuar unido a un ser amado que ha partido para estar con el Señor. Mire, puede que de alguna manera ese no sea una de las mejores motivaciones, pero de alguna manera ha pasado. El Señor es sabio. Utiliza maneras y formas a veces sorprendentes, pero a veces ese tipo de cosas suceden, hermano. Hemos visto, por ejemplo, yo creo que usted ha visto, a un esposo que no acudió a Cristo, solo hasta que su esposa falleció. Y lo hizo debido a que no podía soportar el pensamiento de no volver a ver a su esposa. Y se le hizo mucho más atractivo el entregar su propia vida y la eternidad en manos de aquel en el cual su esposa puso su confianza en esta vida, hermano. Fue tal el testimonio de impacto de esta mujer o de este hombre que este hombre creyó de alguna manera en Cristo porque quería encontrarse o reunirse en algún momento con su esposa, con aquella mujer que fue su esposa en esta tierra. Hemos visto incluso a hijos acudir a Cristo después del fallecimiento de su madre, motivados en parte por el deseo de volver a estar junto a ella otra vez, volver a ver a su madre. De alguna manera, esto sucede, el testimonio. Porque la persona, antes de partir, dio un testimonio fehaciente de Cristo y de la resurrección de los muertos. Y muy probablemente le hablaba de que ciertamente estaría con Cristo después de la muerte. Hermanos, quizás confundidos por algunas cosas de la misma filosofía pagana que había plagado a la iglesia, a los corintios, los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque pensaban
que sus seres amados y amigos creyentes que habían fallecido de alguna forma no tenían posibilidades de alguna vida futura. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No debemos ignorar de los que duermen. Los no creyentes no tienen esperanza. El creyente tiene esperanza. Muy probablemente muchos de los de la iglesia, los Tesalónica, estaban tristes y habían sido plagados por esa idea errónea acerca de la resurrección de los muertos. Y muy probablemente ellos creían que ya no volverían nunca a ver a sus seres queridos que habían fallecido. Pablo dice: no ignoren acerca de los que han muerto en Cristo. Tengan esperanza. Cristo Jesús resucitará a los que durmieron en él. Él les estaba reafirmando que ellos, al igual que nosotros, seremos resucitados y seremos reunidos por el Señor cuando Él regrese. Si no hay resurrección, hermanos, si no hay esperanza de una vida futura, Pablo preguntaba entonces lo siguiente: ¿por qué las personas acuden a Cristo a causa del testimonio de los que murieron? Si no hay resurrección de los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan? ¿Por qué se hacen creyentes a causa del testimonio de los muertos creyentes fallecidos? Esta es la verdad, hermanos. Hay resurrección de los muertos. Esa es la verdad. Hermanos, para terminar, un poderoso testimonio de vida de aquellos que han muerto o que duermen en Cristo muchas veces puede ser usado por el Señor para atraer a otros a la salvación. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Cómo ha sido tu vida como cristiano? ¿Te gozas en la esperanza de la resurrección de los muertos? ¿En que un día ciertamente estarás con Cristo? Y los que están a tu alrededor realmente pueden ver que tú vives una vida que refleja realmente la creencia que tienes en Cristo, de que un día te presentarás delante de Él. ¿Ha impactado realmente y puede impactar realmente tu testimonio para los que están a tu alrededor? O cuando te hablan de la muerte, o cuando te hablan acerca de estas cosas, eres de los que te da temor, te da miedo, no sabes qué hablar, no sabes qué decir, porque dudas, que crees, porque no sabes, porque has vivido de tal manera en este mundo que realmente no has vivido para mostrar a Cristo en tu vida. Mire, la esperanza del cristiano frente a la muerte se vuelve un incentivo para otras que ven la muerte con tanto temor y oscuridad. Mire, los seres humanos no quieren que le hablen de la muerte. El no creyente, hablar de la muerte, dicen: calle, no hable de eso, no llame a la muerte. Les da temor que hablen de eso. Pero tú puedes hablar de eso, hermano, con seguridad y confianza. Oseas 13:14 dice el Señor Jesucristo: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. La muerte
ya no tiene poder para destruir al cristiano. El cristiano sabe, como dijo una vez un escritor de antaño, la muerte es un mensajero que me lleva a los brazos de mi Señor. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, hoy están mejor que nosotros, en el sentido de que ellos no están luchando con el pecado como estamos nosotros acá, hermano. En el sentido de que la Biblia enseña que están con Cristo y que están esperando que sus cuerpos sean resucitados. Algunas veces cuando un cristiano muere, la muerte misma de ese cristiano, cuando la enfrenta con confianza, fe y esperanza, puede hacer o puede ser usado por el Señor para atraer a alguien más a Cristo. Ha habido testimonio de personas, básicamente del pasado, que al ver la vida de personas que estuvieron dispuestas a enfrentar la muerte de tal manera, con confianza y gozo, que eso impactó sus corazones y sus vidas. Quiera el Señor concedernos vivir con tal confianza y seguridad en lo que Él ha dicho en su palabra, con respecto a esta verdad de la resurrección de los muertos, que nosotros podamos impactar la vida de los que están a nuestro alrededor. Y mire, y es tal esta verdad, que como vamos a ver el próximo domingo, es un gran incentivo para nuestro servicio a Cristo y también para nuestra santidad. Estas verdades de las Escrituras no están simplemente ahí por estar, están para vivirlas personalmente y glorificar al Señor.